Nehemías capítulos 4 al 6. Desánimo contra la fe. Así se titula el episodio y te quería preguntar qué es lo que manda en tu vida, si el desánimo o los momentos de desánimo o la fe. Entonces, para entender un poco más esto, empezaremos por el primer episodio, el capítulo 4, donde los enemigos de los judíos están viendo cómo están avanzando en esa obra, en ese proyecto que tienen, en esa reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Entonces, la reacción de estos fue enfurecerse, porque veían cómo los demás estaban avanzando en ese proyecto. Y esto pasa hoy en día, que cuando estamos poniendo en marcha nuestro proyecto o algún proyecto que tenemos en mente, siempre hay alguien que le molesta. Nunca entenderé el por qué. Tal vez por frustración de que ellos han tenido alguna vez un proyecto y no se han visto con ganas o con ánimos de llevarlo a cabo, pero hay muchas personas que te lo critican, te intentan desanimar, y esto es lo que estaban intentando hacer estas personas que estaban en contra de los que sí que estaban trabajando en esa reconstrucción del muro. De hecho, además de enfurecerse, iban sembrando confusión entre el pueblo, iban como desorientándolos e intentando que hubiese disputas, porque así la confusión lo que hace es dividir, separar, porque una vez te empiezas a replantear las cosas, estás parando, estás dejando de hacer ese trabajo. Entonces, de aquí sacamos que el desánimo que estaban intentando sembrar estas personas es lo contrario a la fe. Es decir, el desánimo es contrario a la fe, porque el desánimo lo que hace es ponerte en lo peor, pensar en lo peor, no tener ganas de nada, y la fe es justamente todo lo contrario. La fe siempre te da esperanzas, la fe siempre te da motivos para seguir, para continuar, para ser la mejor versión de ti, etc. Así que, tras ver esto, las personas que estaban construyendo el templo, los judíos, invocaron a Dios. Dice, pero invocaron a Dios. A pesar de todo esto que estaba intentando sembrar el enemigo, pues ellos invocaron a Dios. Y aquí entraron como en oración. Y la oración es la manera más pura de expresar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a orar, estás reconociendo que eres débil. Entonces, la oración es muy importante para también conocer nuestro corazón y qué hay dentro. A través de la oración que hacemos se nos puede conocer muy bien. Luego, después de esto, fueron advertidos de que iban a por ellos y querían matarlos. Es decir, ya se estaba poniendo muy fea la cosa, porque estaban viendo cómo avanzaban y cómo aún así, a pesar de que les estaban intentando desanimar, ellos seguían trabajando y seguían. Entonces llegaron a un punto de frustración que querían matarlos, a los que estaban construyendo, a los judíos. Entonces, lo que hizo Nehemías, que por si no os habéis dado cuenta, Nehemías era como el líder en esta situación, en esta obra. Nehemías los organizó para protegerlos. Y esto también nos indica que es muy importante orar, pero una vez que oremos no nos podemos quedar quietos. Tú no te puedes quedar quieto y decir, ala, pues Dios hará. Que Dios obviamente va a hacer, pero tú también tienes que hacer algo, porque si no, no vas a darte cuenta de nada y no vas a vivir. Entonces, Nehemías, ¿qué hizo? Después de hacer esa oración, y seguramente seguía orando todos los días, los organizó para protegerlos a todos, porque vio que los enemigos iban como a intentar destrozarles todo lo que habían hecho. Así que también les dio palabras de ánimo, esas palabras de ánimo que tanto necesitaban, y justamente en estos momentos, que eran momentos muy duros. De modo que en el versículo 8 dice, no les temáis, acordaos del Señor, grande y terrible. Y aquí nos damos cuenta cómo los críticos desmoralizan y los líderes animan. Y esto me ha encantado. Cuando estaba estudiando esta frase, me ha hecho la cabeza como ¡boom! Me encanta. Así pues, después de que sucediese todo esto, indica que Dios había desbaratado sus planes, los del enemigo, y se retiraron. Aquí vemos cómo Dios obró, pero también las personas que estaban en oración también tenían que moverse, no quedarse quietas y seguir en oración. Además, en el versículo 14 nos indica muy bien que nuestro Dios combatirá por nosotros.
es que se ve cómo Nehemías era una persona que confiaba completamente en Dios, es que no tenía ningún tipo de duda. Y bien, para finalizar este capítulo acaba comentándonos que las personas, los judíos, al estar reconstruyendo el templo, desde ese momento, desde que pasaron todas estas amenazas, ya iban trabajando con una mano y con la otra mano iban con el arma, por si acaso venían a atacarles, ya que sufrían constante presión, constantes amenazas, etc. Pero lo importante es que ellos tenían la mente muy firme en el Señor. De modo que pasamos al capítulo 5, donde en este capítulo nos habla de las dificultades sociales que había en el tiempo de Nehemías, además de una apología de su administración. Ahora mismo el pueblo está un poco revoltoso, los judíos, los que estaban reconstruyendo el templo, porque se estaban dando cuenta que sus familias los necesitaban pues alimento, necesitaban para vivir. Y esto se lo hicieron saber a Nehemías. Entonces también había problemas de dinero porque justamente en esa época se tenían que pagar muchísimos impuestos, etc. De modo que una frase que dijeron los judíos, y me encantó, fue que formamos una sola fraternidad con nuestros hermanos. Y después de esto, pues Nehemías, cuando escuchó todo esto, como que se enfadó un poco, pero no por los que os he contado, porque también se dio cuenta de que las personas de Jerusalén, de Judá, los gobernadores se estaban aprovechando mucho de los del pueblo, y encima los del pueblo como que lo estaban consintiendo, sobre todo el vender a sus hijos o explotarlos, porque al no tener dinero tenían que entregar a sus hijos como servidores o como esclavos. Así que a Nehemías esto no le sentó nada bien. Y bueno, él, como un buen líder, pues les supo decir qué cosas estaban bien y qué no. Y en este momento, en el versículo 9, dice, no está bien lo que estáis haciendo. Y esto es de admirar, porque al final un líder no solo te tiene que decir las cosas buenas, sino tiene que ser sincero e intentar mejorar a los demás y mejorarse a sí mismo. Así que aquí lo estaba haciendo muy bien. Además, después de esto, después de explicarles el por qué estaba mal y qué deberían hacer ahora, les hizo jurar y cumplir una promesa. ¿Y esto por qué? Porque generalmente si él simplemente le hubiese dicho las cosas al pueblo, se hubiesen quedado igual. Hombre, a lo mejor alguno hubiese cambiado, pero al hacer ya una promesa es muy importante. Y lo vimos en Deuteronomio, que si tú le vas a prometer algo a Dios y no lo vas a cumplir, mejor que no prometas. Entonces tú, al ya hacer una promesa a Dios, como que tienes esa, no sé, como si temor por no hacerla o no cumplirla, porque sabes que Dios luego te la va a reclamar. Así que como que lo tienes más en mente y como que luchas más por realizar esa promesa. Y el pueblo pues se mostró receptivo, dijo amén y que iban a hacer esas cosas. Así que Nehemías llegó el punto en que fue proclamado gobernador de Judá, pero sin embargo él no se aprovechó de todos los bienes que podía haberse aprovechado, tanto de la comida, no robó dinero, esto se lo dio a las personas que no necesitaban, él dice que no comió de los panes que había en la mesa de los gobernadores, de los reyes, porque él lo que hacía era repartir todo lo que le daban, lo repartía a las personas que lo necesitaban. Además, cabe decir que Nehemías no iba fardando de ello. Esto realmente es como un diario de Nehemías. Tenemos el privilegio de este libro, es su diario. Y gracias a que se ha compartido este pequeño libro, pues estamos aprendiendo de él y de un trocito de su relación con Dios, porque obviamente es imposible que tú en un libro pongas todo o todos los milagros que ha hecho Dios en ti. Puedes poner algunos, que esto ya os lo comentaré más adelante cuando lleguemos a los evangelios, que aún queda bastante, pero como que es imposible porque tú te acuerdas de una serie de milagros en concretos que ha hecho el Señor contigo, pero si tuvieses que poner todos, no acabarías nunca, sería un libro interminable, ya que de la mayoría de milagros que obra Dios en nosotros no nos damos cuenta. Todos los días son un milagro. O sea, tenemos que agradecer por estar aquí, porque Dios nos da días de vida, por poder levantarnos cada mañana, por todo, agradecer por todo.
Y bien, yéndonos al capítulo 6 y último capítulo de hoy, aquí habla de las intrigas de los enemigos de Nehemías y de la terminación de la muralla. Llega un punto en que los enemigos quieren hablar con Nehemías y estos insisten muchísimo, además se van inventando rumores, pero Nehemías los iba desmintiendo porque no eran verdad, o sea, ya que había conseguido como ser gobernador, estos decían como que quería llegar a ser rey, quería llegar a gobernar, pero Nehemías no quería nada de esto. Él simplemente quería reconstruir esa muralla y hacer lo que Dios quería, hacer la voluntad del Señor y ayudar a los demás. Así que, pues tras insistir muchísimo estos enemigos, llegaron a atemorizar de nuevo otra vez al pueblo de Judá para desfallecer y no acabar las obras. Pero, a pesar de esto, es que me encanta Nehemías porque él, conforme estaba viendo esto, dice: lo que querían era atemorizarnos, pensando que desfallecerían nuestras manos y que no acabaríamos la obra. Ojito con lo que viene. Y hace: pero, por el contrario, yo me reafirmé más. Es decir, cuando más venían a desanimarles, cuando más venían a meterles miedo, Nehemías cobraba más fuerza, más ánimo. Y esto es increíble. Después de esto, también él fue a ver a alguien que esta persona, más en concreto, se llamaba Semaías. Y se ve que le dijo como que iban a por él y que pensaban matarle y que se escondiese en el templo. Pero justamente le dijo una zona en la que él no podía entrar, ya que solo podían entrar los sacerdotes levitas. Así que, gracias al discernimiento y al saber discernir, que para mí saber discernir es pensar en qué es lo que querría Dios, porque Dios siempre te va a llevar por el buen camino. No es lo que quiero yo, sino saber poner la mente no en las apariencias, sino en lo que viene detrás. Así que, pues, Nehemías sabía distinguir muy bien y se dio cuenta de que le estaban engañando, ya que si él entraba ahí, pues como que le iban a tratar de pecador y que eso no estaba bien. Así que, compañeros, es muy importante saber discernir, porque Nehemías, si no hubiese sabido discernir, le hubiese montado una trampa para ridiculizarlo y reírse de él. Pero Nehemías supo lo que Dios quería y esto es gracias primero a leer la palabra de Dios, a leer, en ese tiempo la Torá, pero ahora mismo sería leer la Biblia y tener esa relación con Dios, preguntarle a Dios de qué es lo que debo hacer, saber discernir entre qué es bueno y qué es malo. Más o menos, no es lo mismo que distinguir, pero para que lo entendáis, distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que debo hacer y lo que no, más o menos por ahí. Entonces, nos dice también este capítulo que la muralla fue terminada en 52 días. Súper rápidos, súper eficaces. Me pareció una locura cuando lo leí, la verdad. En 52 días. Esto quiere decir que el pueblo estaba muy implicado y que trabajaban día y noche. O sea, Nehemías había sabido cómo dirigir esta obra y dirigir al pueblo, además de procurar su bienestar, porque al final se presentaban problemas con esa construcción de la obra, pero como hemos visto, también se presentaban problemas dentro de la familia, es totalmente normal. Así que Nehemías fue un buen líder para saber guiar al pueblo. Así que os quiero compartir, antes de eso, tenemos claro que Nehemías trabajó más tiempo en la oración. Imaginaos la importancia de la oración, porque estuvo como orando 4 meses hasta que el rey le dejó ir a Jerusalén y Judá a reconstruir ese muro. Y vuelvo a repetir, Nehemías trabajó más tiempo en la oración de lo que tuvieron que trabajar para realizar el trabajo. Es decir, el muro se terminó en 52 días, pero él estuvo orando 4 meses. Y esto nos dice mucho de esa importancia de ser disciplinados en la oración, de ser constantes y de que es muy importante la oración. Es que nos lo deja muy claro a lo largo de toda la Biblia. Hasta donde hemos leído, la oración es importante, el ayuno es importante y muchísimas cosas más. Así que os comparto, ya yéndonos hacia el final, el versículo 16, que dice: cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios.
es que es impresionante. No voy a comentar nada porque es que creo que este versículo lo dice todo. Pero bueno, a pesar de esto, se ve que los enemigos no se cansaban y ahí seguían intimidando. Esto me hace que pensar, porque personas así obviamente siguen habiendo. Entonces, estas personas, porque en vez de meterse en estas cosas, de seguir criticando, desanimando a las personas en alcanzar sus metas o realizar sus proyectos, ¿por qué ellos no hacen otros proyectos? Y así invierten ese tiempo que están desperdiciando en desanimar a los demás en realizar un nuevo proyecto y así se da una nueva ilusión. Y no sé, yo creo que cambiar el chip vendría muy bien. Además, también para la felicidad de ellos, para que no estén siempre cabreados con la vida, por así decirlo. Y bueno, con esto acaba el episodio de hoy. Espero que ojalá la fe siempre gane al desánimo en tu vida, y si ves que de momento es al revés, que el desánimo está ganando a la fe, contéstale al desánimo. Si es una persona o es tu misma cabeza la que te está diciendo tú no vas a poder, tal, tú dile, pues sí que voy a poder, pues sí lo voy a hacer, sí voy a continuar, sí lo voy a conseguir, ¿sabéis? Poneos saber contestar, pero siempre con respeto. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.